Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a explicar lo que es el sistema de archivos x2 y x3. El sistema de archivos x2, también llamado segundo sistema de archivos extendido, originalmente fue diseñado por Remicar para el kernel de Linux. X3 es un sistema de archivos que tiene mucha semejanza con x2, pero difiere en que este no tiene la bitácora, que la bitácora sirve para tener un registro de los archivos que se han creado y se van a escribir en memoria secundaria para que por cualquier error o fallo de energía eléctrica en el sistema, estos archivos puedan recuperarse, ya sea que no se hayan escrito o restablecerse si se estaban escribiendo y hubo un fallo. Entonces vamos a pasar al desarrollo del tema y con ello vamos a explicar qué es un superbloque, un bitmap, la explicación de inodos, bloques, journaling o bitácora y la diferencia entre un apuntador directo y un indirecto. También vamos a tener la ejemplificación del funcionamiento de estos sistemas de x2 y x3. Entonces, superbloque, bueno, nuestro disco duro o memoria secundaria está lógicamente visto en estas partes. Tienen un superbloque, un bloque de arranque, la lista de inodos, bloque de datos. El bloque de arranque es el que le pasa la información a la BIOS para poder iniciar y cargar el sistema. Ahora el superbloque es el encargado de almacenar toda la información sobre nuestro sistema de archivos. En él podemos tener el número de inodos, el número de zonas, el tamaño de las zonas. Y como pueden ver en esta imagen, acá se visualiza las características que tiene el superbloque. Básicamente es información sobre nuestro sistema de archivos. Ahora pasamos a lo que es un bitmap. Un bitmap es una secuencia de bits que nos dicen cuando un bloque o un inodo ya está ocupado. Cuando un bloque o un inodo está vacío, el bit que tiene es 0 y cuando está lleno es 1. Entonces, como pueden ver acá, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. En estas dos, que son los primeros dos ceros, está vacío. Y en estos 4 unos que tenemos acá está lleno. Entonces el comportamiento del bitmap es eso, para darnos información sobre sobre los bloques que tenemos ocupados y nodos que tenemos ocupados y vacíos. Ahora, el inodo es la información sobre la información. Sé que suena un poco extraño, pero sí es así. Los inodos contienen la información de los datos físicos que tenemos en nuestra memoria secundaria. Por ejemplo, cuando se crea un archivo o un directorio o carpeta, siempre se crea un inodo y este inodo contiene la metainformación o metadata de esos ficheros. Entonces en ellos se guarda, por ejemplo, el tamaño en bloques, el tiempo, la fecha de que fue creada, la última fecha que fue accesada, y estos tienen apuntadores directos y apuntadores indirectos, que es algo que vamos a ver más adelante. A bloques, que es lo siguiente que se explicará. Entonces, un bloque es ya digamos la parte física del archivo,
su tamaño o lo que ocupa en bits. Estos bloques y como tanto los bloques como los inodos se definen cuando se crea nuestro sistema de archivos. Ahí definimos cuántos bloques y cuántos inodos vamos a crear, y algo muy importante, el tamaño de los bloques, porque un bloque es la información, es la unidad mínima de almacenamiento de nuestro sistema. Entonces, si definimos bloques de 1 kilobyte, 2 kilobytes o bloques de, qué sé yo, 512 kilobytes, etcétera, el tamaño puede diferir en cuanto a los bloques. Entonces estos van a almacenar, como les decía, los bytes del archivo, del fichero que creemos. Entonces van a estar apuntándose a uno al otro, porque digamos que un bloque almacena 5 kilobytes y metemos un archivo de 15 kilobytes, entonces obviamente vamos a ocupar 3 bloques para poder llenar los 15 kilobytes. Entonces así es como pueden estar enlazados. Pueden ser contiguos, pueden ser que no estén contiguos y difieran en cuanto a posición, digamos, en nuestro mapa de bitmaps, etcétera. Entonces eso es básicamente un bloque. Y ahora vamos a ver el journaling. Bueno, esta característica de journaling pertenece al sistema archivos X3. Lo que hace el journal es, como les decía al principio, cuando creamos un archivo, este se escribe temporalmente en una parte del disco que es del journal, para que después de pasado un tiempo este se pueda escribir al disco, ya sea este o todos los archivos que carguemos al journal se puedan escribir al disco y permitirnos almacenar de una forma segura toda la información. ¿Por qué? Porque digamos que ocurra un apagón de energía o alguna falla del sistema, entonces si no se cuenta con un journal para restaurar nuestro sistema de archivos, se tendría que ir buscando archivo por archivo hasta encontrar la falla y poder restaurarla. En cambio, el journal lo que almacena es la información de los archivos que durante el lapso que la computadora estuvo encendida se almacenaron en él y se guardaron o no se guardaron. Una vez almacenados los datos en el disco, se procede a eliminarnos del journal, y entonces es así como tenemos el funcionamiento de bitácora, que se escribe lo que se hizo, de ahí se guarda, si se efectúa de manera correcta el guardado de datos, entonces se pasa a eliminar del journal. Ahora la diferencia entre enlaces directos e indirectos. Un enlace directo básicamente, como lo podemos ver acá, un enlace directo apunta directamente, valga la redundancia, a los bloques. Entonces cuando se almacena en un inodo, estos enlaces de una vez apuntan a los bloques. Ahora los enlaces indirectos pueden haber de dobles y simples. Entonces los simples van a apuntar a otro bloque de enlaces y ya estos van a apuntar a los bloques, y los enlaces dobles indirectos van a apuntar a bloques de enlaces, y estos bloques de enlaces van a apuntar a más bloques de enlaces, y por último a los bloques de datos. Entonces esa es la diferencia que hay entre un indirecto e indirecto, que estos apuntan de una vez a los bloques directos, y estos tienen que apuntar primero a indirectos y luego a los bloques. Así es como se puede tener un crecimiento de
de almacenamiento de la información. Entonces ahora pasaremos a la ejemplificación y cómo es que funcionan estos sistemas de archivos. Vamos a crear la carpeta root. Para eso yo ya la realicé y la vamos a ver de forma gráfica. Acá tenemos nuestra carpeta root. Esta tabla, podríamos decir así, va a representar un inodo y va a representar un bloque de datos, un bloque de carpetas, perdón. Este es un bloque de carpetas y este es un inodo. Entonces creamos nuestro primer inodo de tipo 1 porque es una carpeta la que se va a crear, y nuestro primer apuntador directo va a apuntar a ese bloque. Tenemos 3 apuntadores indirectos que inicialmente están apuntando a nulo, no tienen nada. Acá tenemos la información, como es un inodo, contiene la metadata, entonces este es el UID general y esta es la fecha de creación de esta carpeta. Entonces, como ven acá, esta es la inodo 1 y bloque 1. Este no tiene padre, entonces se deja acá en blanco, y el nombre de la carpeta es root. Sus hijos están en nulo porque no tienen nada. Entonces pasamos a actualizar nuestro bitmap. Como solo se utilizó un inodo y un bloque de datos, nuestro bitmap va a quedar con 1 y 1 en estas tablas. Ahora pasaremos al siguiente paso, que es crear la carpeta var. Y antes de eso se me olvidaba, vamos a crear acá de una vez en nuestro journaling, como está en nuestro sistema de archivos, creamos una carpeta. Esta pasará a nuestro journal. Entonces esto es nuestro almacenamiento, por decirlo de una forma temporal, pero en realidad sí está almacenándose en el disco, solo que no de manera completa. Esta información solo contiene los inodos o metadata de nuestros archivos que vamos a almacenar ya en nuestro almacenamiento secundario. Entonces pasamos a crear la carpeta var, y esta carpeta var ya va a estar contenida en la carpeta root. Entonces, como vamos a ver ahorita, tenemos nuestra carpeta root y se creó un segundo inodo. Ahora el hijo 1 de root apunta al inodo 2. Este inodo 2 contiene la información de la carpeta 2 que creamos ahorita, la carpeta var. Es de tipo 1 porque es carpeta, su apuntador directo apunta al bloque 2, acá está su identificación, y su padre es la carpeta root, como lo tenemos acá. Sus apuntadores indirectos están en nulo, y como vemos acá también sus hijos están en nulo. Ahora procedemos al tercer paso, que es crear la carpeta etcétera o etc. Perdón. Entonces actualizamos nuestro journaling porque creamos una nueva carpeta y procedemos a crear la carpeta etc. Entonces acá tenemos la carpeta etc ya creada. Como vemos, esta carpeta vino del hijo 2 de la carpeta root, del bloque 2. Se creó el inodo 3 que contiene la información de el bloque 3, que es una carpeta de nombre etc, y su padre es root. Como bien, sus hijos son nulos y aquí estos apuntadores indirectos son nulos. Vamos a actualizar nuestro journal con esta carpeta que se creó y procedemos a la creación de la carpeta bin. Entonces pasamos y de la misma forma acá se crea la carpeta bin que va a apuntar a acá se me olvidó actualizar la información nulo, pero esta está apuntando al
al bitmap al inodo 4, y este inodo 4 en su apuntador directo contiene al bloque 4. Entonces, como vemos, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 inodos y 4 bloques. Entonces, de una vez actualizamos nuestro bitmap de inodos. Esto nos indica qué nodos y qué bloques ya están actualizados, como les expliqué anteriormente. Entonces procedemos ahora a crear la carpeta home, y para eso venimos acá, y como se dan cuenta, el bloque root se llenó en sus 3 hijos que contienen a las carpetas var, etc y bin. Entonces, como ya está lleno, procedemos a crear un bloque con apuntadores directos, pero como ven acá, este es un apuntador indirecto. Entonces, como les dije, un apuntador indirecto es el que primero apunta a más apuntadores, y estos apuntadores ya van a apuntar a bloques. Entonces, en este apuntador se va a crear el inodo 5, que el inodo 5 va a contener o va a apuntar a nuestra carpeta home. Como bien lo decía, de su padre es root, sus hijos están en nulo, y también los hijos de este nodo, los apuntadores indirectos de este nodo, se quedan en nulo. Procedemos a actualizar ahora nuestro bitmap, como se creó la carpeta 5 y nuestra journaling. Vamos creando entonces 4 carpetas y 5 con la inicial. Entonces ahora vamos y crearemos la carpeta user, y esta va a estar dentro de la carpeta home. Entonces venimos y acá nos damos cuenta que la carpeta home está en el bloque 6, y en su hijo 1 va a apuntar ahora al inodo 6. Y este inodo 6 va a apuntar al bloque 7, que es el que contiene la carpeta user que se acaba de crear. Entonces vamos a nuestro bitmap, y acá se me olvidó actualizar el bitmap del bloque indirecto que se creó. Por lo tanto, como nos damos cuenta, acá tenemos 2, 4, 6 inodos ocupados y 7 bloques ya ocupados. Lo pueden ver acá, bloque 7 y inodo 6. Entonces ahora, siguiente paso es crear la carpeta docs dentro de la carpeta user. Vamos a crear la carpeta docs. Como vemos, acá está el bloque de la carpeta user, y entonces ahora su hijo 1 va a contener el inodo 7, y este inodo 7 va a apuntar al bloque 8, que es el que contiene la carpeta docs. Acá están las características que les mencioné del inodo y del bloque de carpeta. Están en nulo sus apuntadores indirectos y sus hijos. Entonces actualizamos nuestro journal y nuestros bitmaps de inodos y de bloques. Llevamos un bloque más que una carpeta. Ahora procedemos a crear la carpeta mía, siempre dentro de user. Entonces vamos a crear la carpeta mía, y como vemos, el hijo 2 del bloque 7, que es la carpeta user, va a apuntar ahora al inodo 8, y el inodo 8 tiene de apuntador al bloque 9, que es ya la carpeta mía. Esta carpeta
sus hijos son nulos, y de igual forma acá los apuntadores indirectos del inodo 8 son nulos. Entonces procedemos a actualizar nuestra información en bitmaps y en nuestro journal. Eso es lo que llevamos hasta el momento y vamos a continuar. Ahora vamos a crear un archivo. Los archivos ya contienen bytes, y estos bytes van a llenar los bloques que por defecto, para este caso, nuestros bloques tienen un tamaño de 7 bits. Entonces se van a llenar tantos bloques de archivos sean necesarios conforme al tamaño del archivo. Entonces el archivo que se crea de datos.txt ocupa 36 bytes, por lo que vamos a necesitar 5 bloques de archivos. Entonces vamos a ver cómo se crea el archivo, y acá ya tenemos creado nuestro archivo de datos.txt. Este bloque es de apuntadores y este bloque es de archivo. Entonces acá como les decía, se creó dentro del hijo 1 de la carpeta mía, se creó el nuevo inodo 9. Este inodo 9 en su apuntador directo apunta a los primeros 7 bytes de nuestros datos en el bloque 10. Ahora nuestro apuntador indirecto va a apuntar al bloque 20, y este va a tener apuntadores al bloque 11 y al bloque 12. Siempre, como ven acá, la secuencia del byte 1 al 7, del 8 al 14 y así hasta poder llegar a la capacidad necesaria de nuestro archivo, que es de 34 bits, perdón, no de 36. Entonces, como ven, acá como es menor, entonces cabal se ocuparon 5 bloques de archivos y se utilizaron nuestros 2 apuntadores indirectos del inodo 9, y así es como se crea un archivo y se va visualizando en nuestro sistema de archivos x2 o x3. Pasamos entonces ahora a actualizar nuestro número de inodos. Creamos 5 bloques, ocupamos 5 bloques más estos 2 indirectos, 7 bloques y un inodo, nada más necesitamos extra. Entonces 7 bloques y un inodo. Entonces actualizamos este inodo y ahora y dejamos actualizados nuestros bitmaps. Procedemos ahora a la explicación de cómo se creó la carpeta opt. Como ven, esta carpeta va a estar creada en la raíz, que fue la que creamos al inicio. Entonces venimos y vamos a ver acá nuestra carpeta opt. Teníamos este apuntador nulo del bloque indirecto, entonces lo ocupamos y le asignamos el bloque 10, el inodo 10, perdón, y el bloque 16, que es el que contiene la carpeta opt. Actualizamos nuestro mapa de inodos, de bitmaps, perdón, de inodos y bloques, y 1 porque solo necesitamos tanto un inodo como un bloque. Ahora vemos y nos dice eliminar la carpeta home user docs. Entonces
tenemos que remover los enlaces o apuntadores y actualizar nuestro mapa de bits. Como estos ya no van a estar ocupados, el número de bit que contenga de inodo y el número de bit que contenga de bloque es el que se va a quedar en 0 en nuestro mapa. Entonces vamos a ver acá la carpeta docs está acá en home user docs está, y tiene el bit 7 y 8, el inodo 7 y el bloque 8. Entonces vamos a ver que este hijo 1 se va a quedar apuntando a null y se procede a la eliminación. Entonces acá, como vemos, hijo 1 se quedó apuntando a null. Actualizamos que en el bit 7 se queda en 0 y el número 8 de los bloques se queda en 0. Cuando se crea la información, siempre se busca el primer bit, el primer bloque o inodo vacío. Entonces el bit con 0 es donde nuestro sistema de archivo va a proceder a crear el inodo o el bloque. Entonces esto lo vamos a ver acá más adelante. Y nos dice ahora eliminar la carpeta var que está en la raíz. Esta carpeta pasamos a eliminarla. Como podemos darnos cuenta acá, es esta que está apuntada en el bloque 1 y está contenida en el inodo, su información está contenida en el inodo 2 y sus archivos están en el bloque 3. Entonces vamos a proceder a quitar el apuntador del hijo 2 y vamos a actualizar nuestro mapa de bits o nuestro bitmap. Entonces procedemos y como ven acá, se fue el hijo 1, se quedó apuntando a nulo, que era la carpeta var anteriormente, y esta tenía el inodo 2 y el bloque 2. Entonces el inodo 2 se queda con 0 y el bloque 2 se queda con 0. Se procede a eliminar también de nuestro journaling porque esa carpeta ya no temporalmente se escribió, pero como la eliminamos ya no fue grabada en el almacenamiento secundario, entonces tampoco es necesario que la tengamos en nuestro journal. Y vamos ahora al paso de crear la carpeta pros. Entonces, como les dije anteriormente, cuando se quedan los bitmaps, en el bitmap se queda con 0, esto lo que hace el sistema es encontrar el primer bit vacío para poder escribir o crear ahí el inodo o el bloque. En este caso, como tenemos acá el inodo 2 vacío y el bloque 2, se procederá a utilizar esos para poder crear la carpeta pros. Entonces, como lo podemos ver acá, se volvió a actualizar y este hijo había quedado nulo, pero ahora está apuntando al inodo 2, que era el que quedó libre cuando se eliminó la carpeta var, y este contiene el apuntador de la carpeta pros, que es la que acabamos de crear. Pasamos al tercer paso y último, que ya es la de crear el archivo definición txt en la siguiente ruta: home, user, archivos. Perdón, aquí no es archivos, aquí es mía, porque esta carpeta no la creamos. Entonces mía sí ya la tenemos creada y ahí vamos a tener nuestro archivo de definición. Nuestro archivo de definición tiene como tamaño 76 bits. Entonces ahorita se van a dar cuenta. Y este archivo datos tenía por tamaño 32 bits. Bueno, entonces
procedemos ahora a crear nuestro archivo en la carpeta mía. Si nos podemos dar cuenta acá, la carpeta mía tiene todavía dos hijos nulos, y definitivamente estos nos van a servir para poder almacenar la información del archivo de 76 bytes. Ahora bien, nos damos cuenta acá que creció demasiado, porque como solo los bloques de datos tienen capacidad de 7 bits, entonces nuestro archivo es de 76 bits, necesitamos 11 bloques de datos. Para eso el hijo 2 de la carpeta mía apuntó al inodo 11, y el inodo 11 se quedó con la información de un bloque que en su apuntador directo apunta a un bloque del archivo definición del byte 1 al 7, y los indirectos, ya se crearon los apuntadores indirectos, el bloque 18, y este apunta al bloque 19 y 20, que son del archivo 21, que apunta al bloque 22 y 23, que también son del archivo de definición, y el bloque indirecto el apuntador indirecto apunta al bloque 24, que apunta al 25 y 26, que son también del archivo de definición. Y como llenamos este inodo, ahora vamos al hijo 3 también siempre de la carpeta mía, del bloque mía, y en su hijo 3 creamos apuntamos al inodo 12, y el inodo 12 que va a apuntar ahora a un bloque de archivo en su apuntador directo, al bloque de archivo 27, y en sus directos 28 va a apuntar a 29, 30, y 31 va a apuntar a 32. El indirecto apunta al bloque 31 y este contiene a 32, y ahí se cumple que se llenaron los bytes del tamaño de nuestro archivo, que era 76 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloques de archivos. Entonces, como bien se pudieron dar cuenta, así es como funciona los inodos, los bloques y los bitmaps. Entonces procedemos a actualizar. Como creamos la carpeta, se nos olvidó acá actualizar los bitmaps. Este fue de la carpeta prox, y cuando creamos ahorita el último archivo, utilizamos 11 bloques de archivos, y utilizamos 5 bloques de apuntadores indirectos. Entonces vamos a proceder a actualizar esa información de nuestro bitmaps, y aquí dejaríamos y así es como quedaría nuestro bitmap de inodos y nuestro bitmap de bloques, que como vieron se fue llenando conforme se fueron creando las carpetas y los archivos. Por último, nuestro journal, pasamos ya cuando se está en una zona segura, se pasa a guardar esta información al almacenamiento secundario. Pasamos a almacenar toda la información que se creó en esta sesión, y en dado caso, si hubiera un corte de energía o un fallo del sistema, cuando se reinicie nuestro sistema de archivos, va a ir a buscar el journaling y va a ver qué archivos se crearon correctamente y cuáles fueron almacenados de manera adecuada. Entonces, cuando ya se realiza esa revisión, no es necesario que se revise todo el disco buscando los archivos dañados y posteriormente proceder a restaurarlos. Entonces, esto es la gran ventaja que tiene el journal, y es una característica específicamente del sistema de archivos X3. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.